Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a este segundo día de nuestro seminario de investigación virtual, en el cual nos sentimos muy contentos, muy engalanados por parte de ANFEM, ya que en este seminario de investigación educativa, lo que hemos tenido a bien estar presentando desde el día de ayer son las mejores, en este caso, ponencias, ya sea en formato pechacucha o en formato póster, que se presentaron durante el octavo Congreso Internacional de Educación Médica y que justo en este año vamos a celebrar ya nuestro noveno Congreso Internacional de Educación Médica. Voy a iniciar compartiéndoles, antes que todo, precisamente la página de la ANFEM, en donde viene este importante congreso, porque justo nuestros mejores trabajos son los que se presentan del congreso pasado, son los que se presentan ahorita. Y hay varios plus de participar aquí. Primeramente, el primer plus es que además de ser el noveno Congreso Internacional de Educación Médica, también es el octavo Congreso Internacional del tercer Congreso Nacional de Simulación Médica. Y esto se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones de Mérida del 20 al 23 de mayo. Todavía estamos a tiempo para enviar nuestras ponencias y estas ponencias son justo las que se publican a través de nuestra editorial de ANFEM. Y justo hoy se va a presentar estos trabajos que, como les mencionaba, fueron nuestros mejores trabajos y que ahorita ya conforman este libro que se llama Innovación de la Educación Médica en México 2023-2024. Y hoy se va a presentar justo, voy a darles el paseíto, se van a presentar de estos capítulos, de este segundo día, se va a presentar capítulos de innovación en la formación médica. Se va a presentar el prototipo ECOM como una herramienta clave para la formación y mejora continua. Aplicación, la simulación clínica, aplicación productiva como estrategia educativa para la formación de profesionales de la salud. La modalidad híbrida y simulación médica como estrategia educativa interinstitucional, una experiencia académica innovadora y exploración del riesgo metabólico en estudiantes de medicina a través del estudio de ABCI. Y justo, precisamente para esto, voy a tener a bien a presentar a nuestra primera ponente, quienes tendrán, cada uno de ellos van a tener 15 minutos y es hasta el final de todas las presentaciones que haremos las preguntas. Por lo pronto se les va a pedir que vayamos anotando allí en el chat del Q y la signo de interrogación, que por favor hagan por ahí todas sus preguntas. Ahorita en este segundo día, que ya estamos 21 de enero, voy a tener el gusto de presentar a la doctora Carla Isabel Berrones Sánchez de la Universidad del Noroeste, donde también con el capítulo Modalidad híbrida y simulación médica como estrategias educativas interinstitucionales, una experiencia académica innovadora. Y por supuesto, los autores del capítulo están nuestra distinguida y amiga doctora Mayela del Refugio Rodríguez Garza, quien es ahorita nuestra consejera académica, y también están Rosales García Sandra, Sánchez Lucía y Díaz Alejandro Alfredo. Bienvenida, doctora. Cuenta usted con 15 minutos para hacer la presentación. Muchas gracias. Voy a presentar. Donde está el signo de interrogación es donde pueden hacer las preguntas y respuestas. Gracias.
Buenas tardes a todos. Quiero agradecer primero que nada la invitación a participar en este seminario de investigación de ANFEM en el marco, como ya mencionó la doctora Aide, de la presentación del libro Innovación en la Educación Médica en México 2023-2024. El día de hoy voy a estar compartiendo como parte del equipo que participó en esta investigación, pero mi labor ahorita es de expositora y agradezco la invitación a la autora principal para exponer este tema, ¿no? El título es Modalidad híbrida y simulación médica como estrategia educativa interinstitucional, una experiencia académica innovadora. Los autores, como ya mencionó la doctora Aide, son la doctora Rodríguez Garza Mayela, Rosales Gracias Sandra, Sánchez San Lucía y Díaz Alejandro Alfredo. Hubo, claro, otra serie de docentes que participamos dentro del equipo organizador de este trabajo. Actualmente yo estoy en la Universidad de Anáhuac Querétaro y pues la presentación realizada es con autorización expresa de la autora principal y conforme a las políticas editoriales de ANFEM. Los objetivos de la presentación es compartir los elementos centrales del proyecto publicado en estas memorias de ANFEM 2023-2024, exponer la estrategia educativa desarrollada por el equipo autor, presentar los resultados preliminares y principales y sus implicaciones para la enseñanza de ciencias de la salud, así como contribuir al diálogo académico sobre innovación educativa en medicina. El contexto del estudio, pues la medicina moderna demanda desde hace ya mucho tiempo profesionales con un conjunto de habilidades avanzadas y este estudio explora cómo mejorar la preparación de los futuros médicos frente a los complejos desafíos que se presentan en el mundo real. Una de estas formas fue o es a través del desarrollo de habilidades médicas esenciales. Como sabemos, la formación médica actual exige el desarrollo de habilidades clínicas sólidas y pensamiento crítico para enfrentar los desafíos profesionales en ambientes reales. Es crucial que los estudiantes aprendan a tomar decisiones críticas y conscientes y ejecutar acciones analizadas para resolver problemas de salud en un entorno seguro. La participación activa y competencias clave. Sabemos que ahorita el estudiante debe participar activamente en su aprendizaje buscando oportunidades para poder aplicar todas sus oportunidades y habilidades clínicas, autoevaluar su desempeño y solicitar retroalimentación. Además, es fundamental que desarrollen también a partir de esta participación activa la inteligencia emocional y la resiliencia, consideradas actualmente habilidades esenciales para el pregrado y posgrado. Y la estrategia innovadora, pues la simulación híbrida, que es parte esencial de este trabajo. La capacitación docente mediante simulación médica en modalidad híbrida es una experiencia innovadora y esta potencia, perdón, las habilidades pedagógicas y técnicas de los docentes, generando un impacto directo en la calidad del aprendizaje clínico de los estudiantes de medicina. La clave para la excelencia es la implementación de la simulación médica en modalidad híbrida, no solo mejora las competencias docentes, que era una de sus principales objetivos, sino que también eleva significativamente el nivel de preparación de los estudiantes para los complejos escenarios de la salud. ¿Cuáles son los problemas el problema identificado y las necesidades educativas detectadas? Por parte de los docentes, la necesidad de competencias específicas. Los docentes requieren y requerimos desarrollar competencias para diseñar escenarios clínicos simulados efectivos que preparen a los estudiantes para los desafíos del mundo real. Pero ¿cuál es la situación? Que normalmente este tipo de capacitaciones son de manera presencial y tienen un costo. Entonces, no todos los docentes tienen la oportunidad de ir a estas capacitaciones por los gastos también que estos conllevan o en sus escuelas no tienen al personal totalmente calificado para enseñarles estas competencias específicas. Y Y por parte de los estudiantes, la necesidad de ambientes seguros de práctica.
Necesitan ellos entornos controlados y seguros para practicar habilidades clínicas, yo diría que también básicas, y tomar decisiones críticas y recibir retroalimentación sin riesgos para pacientes reales. ¿Cuál fue esta propuesta de solución o la justificación? La simulación híbrida como respuesta. La simulación clínica en modalidad híbrida es la estrategia clave que fortalece la formación docente, dotándolos de las competencias necesarias para crear los ambientes de aprendizaje seguros y efectivos que los estudiantes requieren. Y este enfoque innovador impacta positivamente en el aprendizaje estudiantil, cerrando la brecha entre la teoría y la práctica en la medicina moderna. El objetivo de este trabajo fue evaluar, y de los autores, el impacto de la modalidad híbrida en docentes para el diseño de escenarios de aprendizaje basados en simulación clínica en instituciones educativas. La metodología fue un estudio analítico de intervención prospectivo, longitudinal, pretest y posttest, con participación de docentes y estudiantes de 3 universidades mexicanas, las cuales 2 fueron escuelas públicas y una escuela particular. La metodología, el estudio, se basó en un diseño analítico de intervención, como les dije, prospectivo, longitudinal, y participaron 10 docentes de 3 universidades y 60 estudiantes de medicinas involucrados en esta investigación. Las asignaturas claves fueron traumatología, cirugía, ginecobstetricia y propedéutica médica. Las fases del estudio fueron 3 principales, comenzando con una etapa piloto, que esta tuvo una duración de 2 meses para establecer las bases y procedimientos iniciales del estudio. La fase 2 fue de intervención y recolección, con la implementación de la educación basada en simulación y recopilación de datos pre y post-test. Y la fase 3 fue de análisis y evaluación, sobre todo los resultados y de la evaluación del impacto de esta modalidad híbrida. El objetivo principal del estudio fue buscar y desarrollar habilidades y destrezas clínicas mediante la educación basada en simulación, fortalecer la modalidad híbrida de enseñanza-aprendizaje. Obviamente también los que estuvieron en esa capacitación, que fue el objetivo principal de este trabajo, fue capacitar a los docentes en simulación para que ellos la pudieran aplicar en sus aulas. Promover el trabajo colegiado, que también es uno de estos aspectos sumamente importante, interinstitucional, este trabajo colaborativo y colegiado, transprofesional y multidisciplinario. La escala de evaluación híbrida que se utilizó, la evaluación se operacionalizó mediante una calificación numérica del 0 al 5, donde se midió el avance en cada indicador de competencia, donde 0 fue insuficiente, 2 fue mejorable, 3 satisfactorio, 4 competente y 5 excelente. Las variables de evaluación de la modalidad híbrida clave fue clave para el diseño de casos simulados y es una variable compuesta medida a través de los siguientes parámetros agrupados en 3 categorías. El diseño del escenario, que también contaba con objetivos de aprendizaje bien definidos, objetivos alineados con competencias, el contexto relevante, un entorno adecuado, personajes consistentes, secuencia definida de eventos y evolución de eventos basados en acción. Preparación y roles, los roles de los participantes bien identificados, recursos identificados, la preparación del material, facilitadores capacitados, preparación para la simulación y video consecuencia de eventos. Y la implementación y mejora, participación activa, la retroalimentación proporcionada tanto a los estudiantes como a los docentes que participaron, reflexión sobre el escenario y mejoras identificadas. Cada uno de estos indicadores se evaluó también con una calificación de 0 al 5, donde 0 era insuficiente, 2 mejorable, 3 satisfactorio, 4 competente y 5 excelente para determinar el alcance de la competencia. La hipótesis nula fue sometida a prueba que fue que la modalidad híbrida no impacta en la competencia del docente para el diseño de escenarios de aprendizaje basado en simulación clínica en varias instituciones educativas del país. La modalidad híbrida combina enseñanza presencial y virtual, proporcionando flexibilidad y enriquecimiento de experiencias educativas. El proceso de intervención educativa fue la capacitación docente mediante esta modalidad híbrida con plataformas virtuales. Esta fue puesta por una de las instituciones
y la parte de simulación o capacitación de simulación por parte de los docentes, esta fue por la parte de la escuela que es experta en simulación y sirvió como inicio a la implementación de un programa escolarizado de profesionalización docente y una red de colaboración institucional. También permite a los estudiantes practicar habilidades clínicas de comunicación y razonamiento crítico en ambientes seguros. Esto era parte de lo que también una de las instituciones proveyó, que fue una aula virtual en donde se subían por material tanto para el docente, para su capacitación en la simulación híbrida, como para los alumnos una vez que ya los docentes eran capacitados. Crearon escenarios estos docentes que fueron capacitados previamente, integrando tecnología y materiales multimedias que se subían a esta aula virtual. En la intervención educativa se implementaron también esta plataforma, como les mencioné, fortaleciendo habilidades pedagógicas y técnicas en simulación, y se establecieron los escenarios mediante la información del diseño de un ejemplo, como mencioné, por la escuela donde tenía los profesores o tiene los profesores que son expertos en simulación, que proporcionó datos básicos y claros del caso clínico y el desarrollo de la simulación y el debriefing. Y aquí tenemos ejemplos de cómo se subía esa información al aula virtual. Como parte de los resultados, la evaluación de competencias docentes se observó mejora significativa en las competencias de los docentes para diseñar escenarios simulados tras la capacitación híbrida. Como fue la preparación del material, pues fue eh, completamente significativa, y en los videos con secuencias de eventos. Pero en todos, si se dan cuenta, la evaluación del docente en el diseño de escenarios en modalidad híbrida antes y después de la intervención, pues fue totalmente significativa. Como parte de los desafíos docentes a los que se enfrentaron en el diseño de los casos y en la creación de material multimedia, los docentes mencionaron que en la generación de material multimedia y diseño de casos fue donde mayormente tuvieron desafíos, no tanto en el manejo de la plataforma y en la preparación del paciente estandarizado. Pues esto durante pandemia, sobre todo el manejo de la plataforma, pues fue una competencia que se adquirió. En la percepción docente, el 100% de los docentes observó un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes a través de casos simulados, así como sobre la incorporación de esta modalidad híbrida con simulación médica. Los docentes coincidieron en un 100% que es factible integrarlo en los programas de estudio de todas las asignaturas de la carrera la simulación, tomando en cuenta que solamente una de las 3 universidades que participaron ya tienen dentro de su programa académico asignaturas directamente o dirigidas totalmente a la simulación. Las otras 2 escuelas no. La participación y percepción estudiantil, 60 estudiantes participantes oscilaban entre los 19 y 24 años, siendo el 63.16% mujeres y 36.84% de hombres, que bueno, eso es algo que observamos todos los días ya en las aulas de medicina. Y el mayor porcentaje de los alumnos se encontraban cursando el quinto semestre. La utilidad de la simulación, el 100% de estudiantes consideraron la simulación médica útil para su aprendizaje y apego a la realidad en escenarios simulados. La mayoría de los estudiantes también, vean, entre de acuerdo y muy de acuerdo, está más de el 90% coincidieron en que los escenarios simulados fueron muy realistas y efectivos. Y si recordamos, los docentes no mencionaron haber tenido dificultad para desarrollar los casos. El desarrollo del pensamiento crítico, la mayoría de los estudiantes manifestó que la simulación desarrolló significativamente su pensamiento crítico, aquí está, entre de acuerdo y muy de acuerdo también, va más allá del 95%. La retroalimentación y comunicación, los estudiantes valoraron positivamente la guía docente y la retroalimentación recibida tras los escenarios de simulación, y como les mencioné, había tanto un debriefing para los estudiantes, que esto lo hacían los docentes que ya habían sido capacitados,
pero también había otra sesión donde había un debriefing con los docentes que habían participado en la capacitación y que habían puesto en práctica el escenario que habían diseñado. El impacto en competencias estudiantiles, los estudiantes reportaron mejoras considerables en las competencias clínicas y la confianza profesional posteriores a esta simulación híbrida. Y se encontró una diferencia también, como les mencioné, estadísticamente significativa en casi todos los parámetros evaluados, destacando, como ya les mencioné, el 100% un impacto positivo, la factibilidad, el pensamiento crítico y 90% consideraron innovadora la estrategia implementada. Como conclusiones, ya para cerrar, el impacto en docentes, la modalidad híbrida en simulación mejora la competencia del docente para el diseño de escenarios clínicos simulados, la importancia de la capacitación docente, capacitar a los docentes en simulación y modalidades híbridas es esencial para optimizar la educación médica y sobre todo en esta forma, el impacto en estudiantes perciben que la modalidad híbrida para el diseño de casos simulados mejora el aprendizaje y el pensamiento crítico y sobre todo, como él abra el capítulo, la percepción de innovación, esta modalidad híbrida y la simulación médica son percibidas por tanto como docentes y estudiantes como innovadoras en la educación médica y una parte importante de la colaboración. Se logró una red colaborativa eficaz entre instituciones participantes tanto públicas como particulares. Y conclusión general, la preliminar, la capacitación docente mediante modalidad híbrida en simulación clínica es efectiva e innovadora, fortaleciendo significativamente las competencias docentes e impactando positivamente en la calidad educativa percibida por los alumnos. Algo también que quiero destacar ya para terminar es que este trabajo también tiene un enfoque de investigación-acción porque fue durante el semestre, fue dinámico, fue participativo, permitió identificar un área de mejora, se diseñaron conforme iba avanzando el trabajo y estrategias y se implementaron, se observaron y se evaluaron los efectos que estaban teniendo en tiempo real esta estrategia innovadora. Se reflexionó sobre los resultados y se retroalimentó y ajustó tanto. Es así que, pues bueno, todo esto sirve para continuar con este trabajo, pudiendo incorporar más escuelas en esta capacitación o más asignaturas. Las recomendaciones, integrar la simulación clínica en más asignaturas y continuar con la capacitación docente en modalidad híbrida. Pues muchísimas gracias por su atención y ha sido un gusto y un placer participar como expositora de este tema. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la forma en que se abordó justo el tema de esta experiencia académica innovadora a través de la modalidad híbrida de la simulación médica. Excelente. Y sé que de acuerdo a los resultados, pues da para mucho y se sigue desarrollando. Felicitaciones amplias, doctora Carla. Gracias. Y bueno, para dar continuidad, les invitamos a que todas sus preguntas, comentarios las hagan, por favor, ahí donde está el signo de interrogación, preguntas y respuestas, al final de nuestras 4 presentaciones del día de hoy. Y enseguida tengo el gusto de presentar al doctor Andrés Durán Recendis del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, quien nos va a presentar el capítulo Exploración del riesgo metabólico en estudiantes de medicina a través del estudio de ABSI. ABSI. Adelante, doctor. Sí, un momento, por favor. Le agradezco muchísimo usar solamente los 15 minutos. Sí. ¿Sí? ¿Hace ver la pantalla o...? Todavía no, doctor. Ok. Ya ahora sí ya se puede ver, ¿no? Está apenas iniciando la función de compartir. Ah, ok. Listo.
Ok. Bueno, muy buenas tardes. Me presento, soy Andrés Durán Reséndiz. Como ya mencionó la doctora, soy de ICES y hace unos años, ¿no? En el 2024, presenté un trabajo sobre APSI y el día de hoy pues voy a presentarlo de igual manera, de manera de retroalimentación, ¿no? Que lleva por título Exploración del riesgo metabólico en estudiantes de medicina a través del estudio APSI. Y como bien lo dice, fui autor único. En ese caso, cabe destacar la definición de cajón que viene de la OMS, ¿no? Como lleva la salud. Es un completo bienestar físico, mental y social del individuo. Extrapolando esto, medicina, en el exigente entorno académico, la gestión de salud es crítica, ya que muchas veces, ya sea por guardias o por X o Y, no es descuidamos de manera abrupta nuestra alimentación, sobre todo, y es ejercicio físico, que claro, de cierta manera podemos mantenerlo en donde vamos de punto A a punto B, pero no es suficiente para poder tener una salud metabólica única, de manera en la que llevemos una buena alimentación, o como ya mencioné, actividad física adecuada. Claro, siempre y cuando llevemos un control, ¿no? Digo, de preferencia con algún nutriólogo, aunque bueno, por el tiempo y todo no podemos. En este caso, el APSI, o en español, índice de forma corporal, en inglés, a Body Shape Index, es una medida antropométrica que evalúa la forma del cuerpo usando tanto peso, circunferencia de cintura y estatura. Aquí podemos apreciar la fórmula. Y evidencia existente sugiere que es útil y complementario al IMC en la evaluación de riesgo de salud asociado con obesidad y riesgo metabólico. Y pongo de ejemplo aquí al hombre de Vitruvio, debido a que, según Leonardo da Vinci, ¿no? Presenta las características, o en su caso, morfología física idónea de un hombre, pero bueno, esto en los tiempos actuales cabe destacar que cambia demasiado por diferentes genes, o bueno, en su caso, fenotipos o genotipos que tienen diferentes personas. En este caso podemos ver aquí una tabla de la Federación Internacional de Diabetes de 2021, en donde México en 2021 ocupaba 14.1 millones de personas y se estima que para 2045 esto vaya a aumentar. En este caso podemos ver que es poco más del 50%, aunque claro, en la actualidad esto es algo muy crítico porque no son solo cifras, son personas y es lo que me gustaría hacer hincapié. Además del problema de diabetes, obesidad, está la hipertensión, que es el pan de cada día prácticamente. Aunque predomina un poco más en hombres, la prevalencia del 49.4% en adultos es abismal. Aunque claro, también ya ha habido casos, bueno, al menos aquí en mi localidad, en Tampico, donde ya hay incluso adolescentes con esto. Y bueno, si podemos verlo con ojo clínico, puede destacar el cómo su mala alimentación pues los ha llevado a este resultado. Como objetivo general es determinar los valores de APSI en alumnos de la Facultad de Medicina y como específico es clasificar a los alumnos en cuatro grupos de APSI, en riesgo bajo, medio, alto y muy alto, identificar la edad y sexo que se encontró con mayor frecuencia en los alumnos clasificados con riesgo alto y muy alto, de acuerdo con el APSI, y determinar otras medidas antropométricas como circunferencia abdominal e IMC. Y como método, pues se llevó a cabo con un enfoque descriptivo y transversal en la población que para ese tiempo era de 1050 alumnos y se tomó una muestra de 182, siendo esta aceptable, y se realizó en el campus entre 3 a 6, de lunes a viernes. Y además se anexaron los valores de APSI, son los que ya mencioné. Y como método utilizamos un software y también SPSS y como base de datos Excel. Y en torno a las medidas, pues usamos en todo caso de la báscula, un estadímetro y una cinta métrica. Además, se realizaron análisis descriptivos para obtener medidas de resumen de APSI, peso y altura y promedio total de los participantes en cuestión. Posterior a ello, se llevaron análisis de correlación y regresión para investigar posibles relaciones con el APSI. A nuevo de esto, se puso en cuartiles. Y aquí podemos ver los resultados de los alumnos en ese tiempo. En este caso podemos ver cómo el mínimo de edad fue 16 y el máximo 36. Aunque bueno, esto no varía mucho porque algunos hicieron prepa de 2 años, otros de 3 y se tomó, en este caso, desde primero a décimo y se vio una gran diferencia. Aquí podemos ver los cuartiles en torno a cuánto se clasificó. Y en los resultados lo que
nos llamó la atención de esto es el valor medio del APSI fue de 0.0768, siendo un riesgo alto. En torno al 41.80% de estudiantes masculinos se encontró en un grupo de riesgo muy alto y el 20.49% en alto. Contrastando con el femenino, en el 13.75 se encontró en un riesgo muy alto, mientras que 27.5 en alto. Aunque aquí en la tabla podemos apreciar de que sí predomina el sexo masculino en el riesgo muy alto, podemos ver cómo, en este caso, el femenino va abarcando más en riesgo bajo, en el riesgo medio y en riesgo alto, pero esta tabla pues al final, de manera abrupta, se contrasta y podemos ver cómo al final el sexo masculino va abarcando con un poco más de la mitad, como se puede ver aquí. Y el promedio de edad fue de 19.8 años, sigo siendo el 56.7 femenino, el 43.3 masculino. El sector de edad más afectado fue de 18 años, representando un 19.36% de la muestra total, correspondiendo a riesgo elevado a muy elevado. Además del IMC, aunque aquí voy a hablar un poco más de esto después, el promedio masculino fue de 25.36, femenino 44.69. ¿Por qué pongo el IMC si, como ya se vio, pues es el foco principal, el ápice? Porque aparte de que lo lleva en la fórmula, estaba haciendo hincapié en que el IMC pues ya se está volviendo, bueno, ya se volvió un poco más que nada obsoleto, debido a que no nos dice los diversos parámetros tipo de porcentaje de agua, de grasa, de músculo y otros parámetros que sí nos dicen cómo está la salud plena del paciente, ¿no? Y en este caso, basándonos en esto, un 14.18% de estudiantes presentó obesidad. Además de eso, aquí los parámetros de cintura, el masculino estuvo en parámetros anormales, 36.88%, mientras que el femenino un poco más arriba, el 46.37%. Y además, en la correlación con grado académico y riesgo metabólico, podemos encontrar que el promedio de primer y segundo grado fue en un riesgo muy alto y el de primer y décimo grado, pues no se vio tanta correlación. En dado caso, en el primer y segundo grado sí se vio. Y aquí podemos destacar que la correlación entre APS y circunferencia de cintura pues dio un coeficiente de correlación de 0.829, en contraste con el IMC y APSI, que pues es algo bajo. Debido aquí a la precisión al medir la distribución de grasa, el APSI es una herramienta útil para identificar en las personas el mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Los médicos pueden utilizar métodos diferentes o emplear otros indicadores de riesgo metabólico para complementar el examen clínico y sobre todo tener en cuenta que los indicadores antropométricos tienen limitaciones. Por lo tanto, es vital manejar un pensamiento crítico sobre los datos que las mediciones dan para contextualizar en el paciente. Ya que claro, cabe destacar que el APSI no es un método diagnóstico, sino una herramienta para llegar a un diagnóstico ya definitivo. Aunque claro, ya con el ojo clínico podemos darnos una idea de cómo puede estar nuestro paciente en este caso. Cabe destacar que no se debe de simplemente dejar al APSI todo, sino a diversos análisis. Digo, los de laboratorio son pues muy importantes, ¿no? Pedirlos con anticipación y sobre todo que estén hechos en tiempo y forma. Ya sobre todo eso de pedirlo en ayunas, claro, es muy importante, pero sobre todo saber qué pedir, porque cada paciente, como aquí lo dice, es individualizado y la medicina debe ser así, individualizada. Y sobre el hecho de que se revierte la tendencia del sexo femenino en el cuartil de riesgo muy elevado, se detonan las preguntas de investigaciones. En casos en los que la predicción de APSI no sea viable, también considera otros indicadores como una fuente de información adicional. Y algo que me llamó la atención es que el hallazgo de una relación entre APSI y hay antecedentes heredofamiliares, esto ya lo hice, lo descarté al final porque no me dio tiempo para la presentación en ese tiempo, pero posterior a que ya realicé esta investigación, igual estuve trabajando en otra con ya otros compañeros en los que estas, pues sí, estas interrogantes, estábamos buscando cuál podría ser la causa de todo ello.
Y a manera de conclusiones, este estudio respalda la utilidad clínica del APSI para la evaluación y prevención de enfermedades metabólicas, especialmente en la atención primaria. Sin embargo, su aplicabilidad puede limitarse en personas con constituciones físicas atípicas o condiciones médicas que afectan la distribución de grasa, y en situaciones donde sea difícil medir la circunferencia de cintura y estatura. No obstante, se destaca la importancia del APSI como indicador integral de riesgo metabólico, especialmente útil en diferentes grupos de edad y en entornos clínicos que requieren una evaluación precisa y personalizada. Y bueno, aquí en ese tiempo puse, pues las personas involucradas a manera de apoyo, ¿no? Ahí mis asesores y amigos y compañeros. Y bueno, creo que es todo por mi parte. Agradezco, ¿no? El tiempo y sobre todo la atención y estoy muy agradecido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Ha sido un gusto poder apreciar precisamente esta exploración que se hizo del riesgo metabólico en estudiantes. Muy interesante y ver también los resultados. Invitamos a todos a hacer sus preguntas y al final se responderían. Y enseguida, pues tengo el gusto de presentar a Diego Eduardo Portilla Mejorado, que nos va a presentar prototipo ECOM, es una versión muy interesante del ECOE, que es una herramienta clave para la formación y la mejora continua de futuros médicos. Y aquí, bueno, pues yo acompañé a Eduardo. Me siento muy orgullosa de la Gracias, Universidad doctora. Autónoma de Chihuahua. Adelante, Bueno, Diego. gracias, doctora. Primero que nada, buenas tardes. Y igual, igual que todos los ponentes, gracias por permitirme participar pues en este libro y darle la oportunidad de eh, platicar un poco de este capítulo que escribimos y precisamente como menciona la doctora, tuve la oportunidad de trabajar junto con ella y creamos eh, este nuevo prototipo, esta nueva variante del ECOEM, el prototipo ECOEM como una herramienta eficiente y efectiva para la formación y la mejora constante de médicos en formación. Mi nombre es Diego Portilla, soy pues, del estado de Chihuahua, soy egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua y les platico un poco sobre este estudio que inició primero como un prototipo y más adelante les comento dónde, en qué terminó. Hubo una evolución, hubo un cambio favorable y que fue impartido precisamente ahí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Para entrar en contexto un poco, bueno, la búsqueda de ese mejor médico, de esa formación médica de excelencia. Nosotros cuando, aquel humano cuando es pequeño, en la primera infancia, es donde él se encuentra, se identifica como persona, empieza a tener sus ideales, tiene hábitos con la familia, identidad de género, roles ante la sociedad. Esto ocurre más o menos entre los recién nacidos, 6 años, 8, otras bibliografías. Y aquí es donde ocurre la primera identificación como persona y conocemos como identificación primaria. Posteriormente, el humano va creciendo, llega a la adolescencia, pasa su segunda infancia, llega a la adolescencia y empieza a relacionarse con hábitos sociales, hábitos culturales y hábitos políticos. Ya entra una identificación secundaria. Durante este proceso es cuando ya las universidades de medicina, reciben a aquellos estudiantes que les interesa estudiar medicina y llegan con estas identificaciones primarias y identificaciones secundarias, que pues es un poco obvio decir que pues todos son bastante diferentes al ingresar a la carrera. Entra ahí una necesidad de la carrera, ya una problemática de pues, cómo estas diferencias juntarlas y provocar un cambio o para poder cumplir con médicos de excelencia. Entonces, este proceso, bueno, en busca de la identificación profesional, este proceso ocurre o se conoce como socialización. Ya entran las vicisitudes, las experiencias adquiridas durante la carrera, los conocimientos, las habilidades, las destrezas profesionales, junto con su identidad primaria, secundaria, la misma identidad propia del estudiante. Entonces, si partemos de esa raíz que significa que es donde uno inicia la carrera. Ahí entra la escuela como formación, como educación,
para adaptarlos al sistema de salud, adaptarlos a los profesionales de salud, con un propósito de habilidades técnicas, habilidades interpersonales, para la mejora o la misma creación de médicos de excelencia. También igual impartir tanto habilidades blandas y habilidades duras. Entonces, entra una disyuntiva, durante mucho tiempo se ha dicho que pues, evaluar un médico es algo muy complejo y precisamente George Miller dice que ningún método de evaluación individualmente puede proveer todos los datos requeridos para el juicio de algo tan complejo como es la prestación de los servicios profesionales por parte de un médico. Y él mismo propone una pirámide donde pone 4 niveles que clasifican el proceso de enseñanza, ¿sí? Como un caminito que seguir. Saber, saber cómo aplicar el conocimiento, demostrar cómo, e igual hacerlo. De la misma manera, esta persona propone en cada uno de los niveles ciertos métodos de evaluación para poder evaluar precisamente estos niveles. Es decir, el nivel más bajo, el solo saber, el que es la teoría, el conocimiento, pues se sabe que con un examen escrito se puede evaluar, pero ya aquellas habilidades como aplicar el conocimiento, demostrar las habilidades y el cuidado diario del paciente se volvía una problemática de cómo evaluar. Y esta persona reconoce al ECOE, el examen clínico objetivo estructurado, que vamos a estar hablando mucho de él, como una herramienta de evaluación que permite evaluar los 3 niveles superiores. Entonces, el examen clínico objetivo estructurado, o OCE por sus siglas en inglés, es un examen donde los médicos, depende de la universidad, lo van presentando en diferentes etapas de la carrera, pero usualmente pues es un examen profesional donde los médicos internos, médicos pasantes, o los mismos estudiantes o ya profesionistas, entran a diferentes consultorios o escenarios dinámicos, estáticos, entre otros, donde se les ponen actividades, o evaluaciones para poder medir su conocimiento, sus habilidades tanto blandas, duras, entre otras. Entonces, haciendo una rápida línea del tiempo, el examen clínico, es creado o es aplicado por primera vez en 1975, ya hace 50 años, por Harden en Escocia. En 1991 se crea una variable donde ya no es individual el trabajo, ya se hacen escenarios múltiples, grupales. A raíz de la pandemia se crean una variante que busca la interacción médico-paciente de manera virtual, y en 2021 España creó otra variante, posteriormente desestimada por ciertos requerimientos que no cumple. Y en 2024, con la oportunidad, como comento, con la doctora Parra y muchos personal de la Universidad Autónoma de Chihuahua, vamos a aplicar este prototipo en el 2024. Durante todo el transcurso de este tiempo se ha buscado siempre la mejora del mismo ECOE, se ha evaluado como una herramienta muy eficaz para la evaluación. En 1980 buscan estandarizar los análisis de datos, en 1900 es cuando se propone la pirámide de Miller, en el 97 es donde ya ingresa a México como un método de evaluación. En el 2000 se le empieza a meter tecnología, computadoras o simuladores. En 2022 la Declaración de Málaga lo reconoce como un método de evaluación muy, muy, muy eficaz. Y 2024 es la creación de esta variante. ¿Cómo inició todo? Después de todas estas dudas de cómo mejorar el método de evaluación o la misma medicina que necesita la constante evolución de los mismos médicos, iniciamos con una comparativa de todas estas mismas variantes y tratamos de seleccionar las cosas que por muchos estudios, al menos usamos 16 estudios, de cuáles daban los mejores resultados, cuáles eran mejor valorados. Entonces, entre ellos, pues el ECOE CCS, que hecho en España, no cumplía con esos criterios y hay mismos artículos que lo descartan como una variante. Entonces nos quedamos con estas mismas tres. Y de estas tres variantes, el ECOE convencional, el ECOE grupal y el virtual, donde usaba estaciones individuales, estaciones grupales y estaciones individuales, los unificamos y creamos el ECOE mixto, ¿sí? Este mismo ECOE, o ECOE M, como lo mencionamos, es una variante del ECOE con un enfoque mixto que proporciona simulaciones individuales y grupales, y así como interacciones médico-pacientes con carácter remoto por medio de aparatos digitales. Sí,
Como les mencionaba, de cada una de estas variantes ya previamente creadas y aplicadas por mucho tiempo, buscábamos que lo presencial y lo remoto unificarlo, usar estaciones dinámicas y estaciones estáticas, los participantes que sean de manera individual, en equipo, pacientes simulados, pacientes estandarizados. Fue muy valorado también ver en todos los estudios cuánto tiempo iba a durar cada estación, qué competencias iban a estar evaluando. También pues se valoró cuál cuesta más, cuál cuesta menos, cuál es más eficiente, cuál es más eficaz. Y algo muy, muy importante, el método de evaluación. Muchos de estos ECOES o variantes del ECOES prometían mucho, pero había un limbo muy grande de cómo recopilaban información. A veces lo recopilaban como si cumplió o no cumplió. Entonces dejaba mucho que desear en cuanto a la evaluación o el análisis de los mismos datos. Algo que encontramos que la mejor forma de evaluar es por parte de rúbricas. Ahorita llegaremos a ese tema. Bueno, inicialmente se trata de diseñar el prototipo y se diseñó un prototipo que conforma por tres circuitos, el circuito A, B y C. En este caso eran 7 estaciones individuales, una estación de descanso y una estación grupo. ¿Sí? En cierta manera un circuito constaba de 9 estaciones, es decir, un estudiante iba a cursar 9 estaciones. Estas mismas estaciones las unificamos con todos los circuitos, 3 circuitos ABC, y buscamos una configuración de que todo sea continuo, una manera de que los estudiantes no tengan la oportunidad de hacer un sesgo y divulgar información de alguna estación para hacer pues ahí una trampita, por así decirlo. Este, y buscamos esta configuración. Los estudiantes pasaban de estaciones propiamente individuales, llegaban a una de descanso y cursaban con una estación grupal, donde ya 3 integrantes con el doble de tiempo resolvían un caso clínico y eran evaluados y continuaba el circuito. ¿Sí? A cada una de ellas, pues en este prototipo se asignaron ciertas estaciones de las 6 materias básicas de medicina: cirugía, medicina interna, ginecología, pediatría, medicina familiar y urgencias. A las estaciones grupales se les dio el área de urgencias para como manejo de un paciente precisamente en una urgencia o en una emergencia médica. ¿Sí? Como les mencionaba, método de evaluación, se utilizaron las rúbricas socioformativas. Estas determinaban el logro o el desempeño de los alumnos de acuerdo a los problemas del contexto y proporcionaban criterios específicos para medir y documentar el progreso de los mismos estudiantes. Es decir, tal competencia, si el estudiante realizó esta forma, ¿de qué forma? O sea, de manera adecuada, todo, y se da una puntuación del 1 al 10. Más adelante vamos a ver lo de los niveles de dominio. Segunda competencia, el estudiante pues la consigue. Entonces, para estas mismas rúbricas socioformativas nos basamos con niveles de dominio, de acuerdo a qué tanto domina el tema. Si es un nivel de dominio preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico, pues con una calificación del 1 al 10. ¿Sí? Estas son las rúbricas que se le entregaban al evaluador, al mismo docente que se encontraba, pues vaya la redundancia, evaluando al estudiante, donde tenía la competencia, el dominio y todos esos rubros para saber en qué dominio se encontraba el estudiante. Estas competencias y estos dominios, ¿de dónde salen? ¿Cómo se eligieron? La Universidad Autónoma de Chihuahua maneja un perfil de egreso de médico cirujano y partero, donde ellos promueven competencias básicas, específicas y profesionales, donde cada una de ellas tiene dominio. Entonces buscábamos en cierta estación, de acuerdo a tal actividad, pues tal competencia que se busque evaluar. Es decir, pues estación, la competencia a evaluar es elementos conceptuales básicos sacados del perfil de egreso médico, y el dominio, pues igual, este mismo se sacaba de ahí y era el que se iba a evaluar, sin relacionar los elementos y la enfermedad con la persona y su ambiente. Y de acuerdo al nivel de dominio, pues se da una calificación. Igual, de manera estratégica para la logística, a cada estudiante se le entregaba un gafet con un número. Este número podía ser, se le mencionaba al evaluador, él lo registraba, pues para posteriormente meterlo a la base de datos. Igual, apoyo visual para saber en qué aula encontrarse, en qué tiempo y cómo ubicarse. ¿Sí?
Al final se hizo la implementación del prototipo, se aplicó un ECOE, se invitaron a 24 estudiantes, pero se evaluaron solo 18 estudiantes en 1 hora y 10 minutos. Entiendo que parece ser un número muy pequeño, pero esto nos dio la oportunidad que este mismo prototipo se logró llevar a cabo, fue dinámico, se utilizaron todas las estaciones y se logró evaluar de una forma muy amplia. Entonces, los análisis que arrojó este prototipo fueron grandes. Podíamos encontrar las calificaciones por misma área básica de toda la población estudiada, específicas por materia aplicada, con los dominios y competencias. También de acuerdo a la media de las competencias, calificaciones en relación con el nivel de dominio, los sustentantes qué nivel de dominio tenían y la calificación por los mismos dominios. A pesar, bueno, los participantes fueron tanto estudiantes de noveno semestre, médicos del servicio social y médicos internos de pregrado. Sé que esta población pues no podíamos hacer una comparativa por los niveles académicos diferentes de una población pequeña, pero dio la oportunidad de formar y configurar un prototipo, buscar las bases de evaluación para posteriormente hacerlo en grande, que pues, más adelante les platicaré. Asimismo, a los estudiantes, posterior a su evaluación, a la presentación del examen, se les entregaba una rúbrica donde se mostraban sus resultados de la competencia y los niños y la calificación misma de ellos en un contexto general, cómo fue su aprendizaje, cuál fue su evaluación, cuáles son sus alcances, pero precisamente más que nada, si lo vemos de una manera eh, de empezar más bien las áreas de oportunidad. Entonces, de esto mismo da la retroalimentación, ese debriefing al estudiante, y de la misma manera, los evaluadores tenían la oportunidad de hacer comentarios directamente al estudiante. ¿Fue adecuado tu desempeño? No, no tengo comentarios. Hubieron casos donde sabes que tienes muchas áreas de oportunidad, te falta verlo de esta manera y todo. Entonces, esto abre las puertas a una mejora en la misma educación. Y aparte de todo este análisis de datos o toda esta recopilación de datos que se obtuvo, le da la oportunidad a la universidad de decir, ok, mis estudiantes están saliendo de esta manera y tengo la oportunidad de áreas de mejora, tanto en estudiantes y en la misma institución. Como les comentaba posteriormente, también durante la creación de este prototipo nos dimos cuenta que se desarrollaron fórmulas para la replicación en otras universidades, tanto de estaciones, para cómo buscar los números, las estaciones necesarias y el número de sustentantes que pueden ser evaluados, con la búsqueda de ser replicado en otras áreas. Este plan de análisis pues se manejó de manera cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa pues se utilizaron el SPSS y de cualitativo apoyamos un poco en la aplicación MaxQDA que involucra un poco de inteligencia artificial en cuanto a las respuestas cualitativas. Y esto ya no viene en el capítulo del libro ofertado el día de hoy, pero adelantándome un poco, nos dio la oportunidad posteriormente en la universidad de evaluar a 120 médicos pasantes del servicio social en 4 horas. En 4 horas y dando bastantes resultados de cada una de las materias, promedios generales de calificaciones por área troncal de medicina, promedios por circuito y calificaciones para hacer una correlación, eh, promedio general de las calificaciones por las mismas competencias del perfil de egreso, donde vemos donde hay áreas de oportunidad, cuáles son las competencias donde los sustentantes o estudiantes están mucho mejor capacitados y cuáles falta un progreso de mejora. Dominios con menor desempeño en cada uno específicos para poder hacer una intervención en futuro. Igual calificaciones finales por sector, entre otros. Son bastantes. Ya después, si tenemos la oportunidad, la doctora y yo, se los haríamos llegar. Muchas gracias.
pues un trabajo muy completo, muy amplio. Les agradecemos que nos hagan todos los comentarios y bueno, algunos ya se están respondiendo. Felicitaciones, Diego, por esta presentación y como bien dice, ya ahorita hay más mejoras a este examen clínico objetivo estructurado mixto, pero el diseño ha sido muy valioso, muy, muy valioso. Muy bien, antes de darle también la bienvenida a nuestro último ponente, que es el doctor Marco Enríquez Flores González, voy a ceder la palabra a nuestra coordinadora del editorial, la doctora Mónica del Carmen Preciado, para que nos dé un mensaje y enseguida, un mensaje bien importante y enseguida continuaremos con la ponencia del doctor Marcos Enrique Flores. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, gracias doctora Aide, gracias a todos y muy, muy agradecida por poder estar con ustedes el día de hoy. Bueno, me permití solicitarle a la doctora que me regalara un minutito solamente para primero felicitarlos. Creo que los trabajos que ya se habían plasmado de manera escrita en este libro, pues obviamente son muy valiosos, pero poder escuchar la presentación de los autores, obviamente en todo el contexto de lo que tuvieron que vivir para poder generarlos, para poder tener la idea, para poder documentarlos, es mucho más valiosa. Entonces creo que eso me ha permitido a mí en lo particular y espero que a todos conocer que cuando hace uno un trabajo de investigación, de verdad le pone el corazón en esto. Estoy muy, muy agradecida por esta oportunidad. Y bueno, pues realmente creo que la investigación educativa nos está dejando a todos bastante crecimiento y no dejo entonces de felicitarlos por este gran esfuerzo que han estado haciendo, tanto para poder presentar sus trabajos en el Congreso como para que se hayan podido recopilar en este libro y finalmente para poder estar en las presentaciones del día de hoy. Y por último, recordarles que en el Congreso que vamos a tener en mayo, del cual ya tenemos abiertas las posibilidades de su registro y también tenemos las convocatorias abiertas para trabajos libres y para metodologías innovadoras, también va a haber una recopilación de los mejores trabajos, que nos queda claro que va a ser todavía más difícil de lo que fue en años anteriores por la cantidad de trabajos que van a llegar y la calidad de los trabajos que se prevé que lleguen, que cada día son pues más estructurados y todos ellos pues muy valiosos para la práctica clínica. Los invitamos entonces a seguir participando, los invitamos a que se presenten en este congreso, a que metan sus convocatorias, perdón, a que participen en las convocatorias y metan sus trabajos, nos puedan acompañar y pues bueno, seguramente vamos a tener mucha información muy importante y vamos a terminar con una nueva edición de un libro que seguramente va a recopilar situaciones de muchísima calidad y me gustaría mucho que muchos de ustedes fueran autores en él. Muchísimas gracias, doctora, y pues estamos al pendiente de lo que pueda suceder. Muchísimas gracias, doctora Mónica, por esta importante invitación a participar y con ello poder publicar. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos. Ella es nuestra coordinadora de la editorial ANFE. Muy bien, y bueno, cerramos este seminario con la participación del doctor Marcos Enrique Flores con el tema de la simulación clínica, aplicación productiva como estrategia educativa para la formación de profesionales de la salud. Bienvenido, doctor, y adelante. Muchísimas gracias. Espero se esté viendo mi pantalla. Se está viendo, doctor. Sí, perfecto. Tal cual como lo han dicho mis predecesores, este fue un trabajo presentado en el octavo Congreso Internacional de Educación Médica y en esta ocasión, pues entonces, recapitulando con esta representación, por decirlo de alguna forma, eh, ante ustedes presento la simulación clínica y su aplicación productiva como estrategia educativa para la formación de profesionales de la salud. Ahí está parte del equipo, de todas maneras el equipo fue mucho más completo, tal como ocurre en este tipo de trabajos. Somos de la Universidad de Montemorelos y yo en este momento estoy como representante, ¿no? Haciendo esta exposición. Cuando tomamos en cuenta lo de si trabajar con simulación clínica, ok, estuvimos asumiendo que
Hoy día, pues la educación en salud tiene la simulación clínica como un enfoque innovador. Sin embargo, y a pesar de la resistencia que existe todavía, estamos planteándola como una experiencia inmersiva para la formación de profesionales de la salud. Aparte de esto, quisiera ponerlo un poco en contexto con la situación objeto de estudio dentro de el contexto y el ámbito en el que se desarrolló la investigación, pues sí hay un poco de resistencia o había en ese entonces para la incorporación de las prácticas educativas. Disculpen, pero el pechacucha hace que eso siga moviéndose tal cual. Había falta de interés y había intenciones de que el fomento se tomara en cuenta con respecto al uso de la simulación clínica entre los docentes de la salud. Respondió entonces este trabajo a distintas preguntas de investigación, entre ellas, ¿de qué manera puede incentivarse el empleo de la simulación clínica como estrategia educativa entre los docentes de la salud de la facultad? ¿Cómo pueden beneficiar a los docentes y los docentes del área de la salud un taller introductorio de simulación clínica como estrategia educativa y cuál es la perspectiva de los participantes respecto al uso de esta simulación? Otra de las preguntas, o esas preguntas nos dieron, mejor dicho, paso a los propósitos, entre ellos incentivar el interés en el empleo productivo de la simulación clínica como estrategia educativa para la formación de profesionales de la salud. Dos, diseñar un taller introductorio, que fue lo que realizamos, ¿ok? Para la formación del futuro profesional de la salud. Y tres, implementar cursos de introducción a la simulación clínica para docentes de la Facultad de la Salud. Cuatro, promover la simulación clínica como estrategia de educación formal del futuro profesional de la salud. Cinco, interpretar las perspectivas de los participantes a propósito de esta experiencia inmersiva. Y seis, configurar una aproximación teórica acerca de lo que allí emergió. En esta investigación, la pretensión de estos propósitos fue visibilizar lo que ocurre en la simulación clínica, en la educación de los profesionales de la salud, así como los desafíos específicos que enfrentan en esta institución, que fue objeto de estudio. Allí tenemos el referencial teórico, la simulación clínica, el aprendizaje cooperativo de la simulación, el taller educativo y toda esta perspectiva que tomó en cuenta y dio paso a la metodología. Nuestra metodología tuvo un enfoque epistémico vivencialista en el cual la experiencia forma parte fundamental de lo que nosotros a los sujetos le estábamos aplicando para tomar la data. Los paradigmas utilizados fue el interpretativista y el sociocrítico, ya que se hizo este taller y se les presentó a ellos como si ellos fueran los estudiantes. Y en este taller pues se presentaron cosas o casos, mejor dicho, como el paro cardíaco y su atención en el área hospitalaria. Y más que en la técnica, ¿ok? Nos centramos en cómo ellos como docentes pudieran darle paso a la presentación de contenidos, ¿ok? Prácticos, llevados de la teoría a la práctica a nuestros profesionales en formación. Aparte de ello, el diseño metodológico está enmarcado en un estudio de caso único, fenomenológico hermenéutico, con un componente de investigación, acción práctica, puesto que en función de esto, pues se tenía un plan de acción inicial y se culmina con un plan de acción ajustado, que es lo que ya se tiene después de esta experiencia, que es el taller, ¿ok? Para el empleo productivo y la formación de profesionales de la salud. La técnica para el recabado de la evidencia fue entrevista semiestructurada, hicimos focus group, trabajamos testimonios focalizados, diarios de experiencia y observaciones participantes de parte de los investigadores,
¿ok? Los participantes fueron médicos, enfermeros y terapistas físicos, docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Montemorelos, y el ámbito y contexto tal cual fue aquí Montemorelos, Nuevo León, ¿ok? El modelo para la organización y el análisis de la evidencia se trabajó con el modelo Glatter para presentar lo que en sus 4 elementos el modelo compone: el código y la temática, la descripción de lo que participante a participante manifestaban, latente y no latente, categorías en cuanto a la clasificación de lo que ellos decían, y su interpretación, teorización, que realmente nos dio la oportunidad de hacer triangulación y saturación de la información. En este modelo de análisis hicimos la cromatización de la misma. En la fase de descubrimiento y proceso identificamos los temas y desarrollamos los conceptos y propósitos. Además de ello, hicimos una codificación que pues supuso un refinamiento de la interpretación de estos conceptos para añadir, suprimir, expandir y redefinir categorías. Y lo último, que fue la fase de relativización de la información, en la cual pues nosotros allí interpretamos directamente de lo que ellos nos indican. Este análisis hace entonces y nos permite, como ya les había indicado, resignificación, triangulación, saturación y teorización. Y para darle organización a la evidencia, trabajamos con algunos software, no nos quedamos solamente con uno, trabajamos las bondades que nos permite Quirkos, que nos permite el Atlas T, y por allí también utilizamos una bondad del MaxQDA o QDA. Dentro de los hallazgos, que es una de las partes muy importantes, los hallazgos preliminares en esta primera fase, la nueva percepción favorable sobre lo que es la simulación clínica para la enseñanza fue uno de las grandes recurrencias nutridas en la palabra de estas personas que formaron parte como profesionales de la salud, formadores de médicos, simuladores, perdón, terapistas físicos, entre otros. La nueva perspectiva sobre el valor educativo de esta metodología del taller vivencial y la resignificación y reorientación del enfoque pedagógico hacia la formación del profesional de la salud. En este Congreso de Mazatlán nos dimos cuenta que fue muy recurrente la observación que se hacía de que muchas veces en las facultades de salud se encuentran profesionales de la misma que tienen mucha expertise en su área disciplinar. Sin embargo, falta mucho a propósito del área pedagógica, que es lo que enseña y forma a este futuro profesional. Entonces, dentro de ello también tomamos en cuenta que el hallazgo que emerge de esta investigación es la actitud favorable con respecto a la integración del taller como una herramienta educativa, ¿ok? Dentro del contexto del curso de simulación clínica para la enseñanza de los profesionales de la salud. Además de ello, estos profesionales reconocieron la eficiencia del taller en términos de brindar una experiencia educativa productiva tanto para los participantes como para los facilitadores de este. Posteriormente se distingue el papel crucial que desempeña la experiencia práctica en la adquisición y construcción de una comprensión profunda de los protocolos procedimentales que se enseñaron. Los criterios de rigor científico, pues ahí lo tienen: vigilancia epistémica, credibilidad, validez, fiabilidad, transferibilidad, confirmabilidad, consentimiento informado, confidencialidad, entre otros. Dentro de las conclusiones más importantes a las cuales llegamos en este momento de la investigación fue la perspectiva integral sobre el uso efectivo de la simulación clínica como recurso educativo en el ámbito de la salud como principal. La simulación clínica entonces enriquece los procesos de enseñanza y aprendizaje en los profesionales de la salud de esta experiencia en particular. Este cambio en la percepción y enfoque educativo sugiere una mayor apertura hacia metodologías innovadoras. Ok, entre ellos, pues, la propuesta del taller productivo fue una de las cosas más importantes que ellos tomaron en cuenta en función de sus programas y de sus contenidos programáticos, dependiendo de la especialidad a la cual pertenecían.
Además de ello, la combinación de la teoría con la práctica ha permitido a los participantes desarrollar habilidades prácticas y reflexivas esenciales para una futura práctica clínica. A pesar de que dice práctica varias veces, lo sabemos y conocemos que es muy interesante y muy importante que no nada más nuestros profesionales de la salud se queden en la teoría, sino que vayan a la parte práctica. Y la última, se debe seguir explorando y promoviendo enfoques educativos innovadores en el campo de la salud con el objetivo de mejorar la calidad de la formación profesional y garantizar también la prestación de servicios de salud de alta calidad para el beneficio de una sociedad en su conjunto. Además de ello, ahí tienen las referencias y tienen todas las señas y cómo va avanzando esto, puesto que desde que se presentó hasta esta parte ha sido por fases y momentos y esperamos tener excelentes resultados y mayores aportaciones para estos eventos que se están promoviendo por parte de la ANFE. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marco Enrique. Y efectivamente es un tema, la simulación clínica, justo, es un tema muy interesante cuando se utiliza como esta estrategia educativa y para la formación de los profesionales de la salud, como ha tenido bien presentarnos. Y bueno, quiero mencionar a los autores de este capítulo, que es Emiliano Luis Hernández Gregorio, Marcos C. Flores González y Jorge Trisca, por ahí. Son cuatro, más aparte el doctor. Y bueno, aquí, como ustedes saben, todo lo que por aquí no se mencionó o se mencionó de forma muy rápida, pues está justo el libro que les invitamos a que ustedes acudan a él. Esto como tal no es una presentación del libro, pero sí es una invitación a leer al libro a través de estas presentaciones que se hicieron en este seminario de investigación en nuestro segundo día. Y como les decimos, esto surgió del Congreso, del octavo Congreso Internacional de ANFEN. Muy bien, y bueno, vamos a proceder a las preguntas que no se han respondido de cierta manera, que nos han dado respuesta, y entre ellas tenemos todavía pendiente cuatro preguntas. Una de ellas es, dice la doctora Dioselina García Cortés. Le voy a pedir al ponente al que se dirija que por favor pueda dar la respuesta de una manera muy breve. Dice, para tener impacto del riesgo metabólico en estudiantes, deben de ser considerados trabajadores en caso del internado y residencia médica, enviar a nutrición, consulta médica realizada por la enseñanza que asistieron y bitácora de actividad física e incluso ejercicio. Ojalá lo escalen autoridades que sí puedan tener cambios significativos, no solo se queden en presentación de Congreso. Muchas gracias por su comentario, doctora Dioselina. Muchas gracias a todos los demás que han estado participando. Estoy mencionando solo las que no se han dado respuesta, pero mi reconocimiento y el reconocimiento para todos los demás que hicieron aportaciones y preguntas. Adelante, doctor, en este caso con el metabolismo, que sería el doctor Andrés. Adelante, doctor Andrés, por favor. Sí, gracias, doctora. Pues el caso de esto del APSI ha sido pues algo difícil, ¿no? Porque no estamos muchas veces pues no solo como personas, sino como instituciones de salud dispuestas al cambio. Y digo, al menos en lo que a mí respecta en mi localidad, no, todavía en varios hospitales pues hay varias carencias y sobre todo lo que he visto es la falta de actualización, no solo de los procedimientos, sino de tratamientos y de la nueva información que viene día con día de guías tanto europeas o incluso mexicanas. De hecho, un docente de mi institución participó en la nueva GPC en torno a ginecología. Pero he visto que ha ido poco a poquito, ¿no? Escalando. Y en mi caso he intentado, de cierta manera, promover esto además contestando a otra pregunta que sí es de primer nivel de atención
ya que el LAPS se centra en como todo lo que mencioné en prevenir y tratar en ese momento si una persona tiene síndrome metabólico, cuál es la causa, ya sea dieta o incluso los diferentes tipos de diabetes, ¿no? Que es lo más común en estas partes de, pues sí, tropicales, por donde vivo. Y siguiendo con otra pregunta, pues he recibido poca respuesta, lamentablemente, para implementar no solo el APSI, o sea, igualmente otras mediciones, o incluso se estaba buscando también que, en este caso, los internos se estén actualizando constantemente con otros procedimientos. Bueno, aquí lo que más se ve es apendicitis y estas cosas que no está relacionado tan el tema, pero sí se ha visto una respuesta algo positiva, medianamente positiva, perdón, en este caso. Y de mi parte, pues le he estado hablando con los endocrinólogos correspondientes de, pues sí, con los que me he topado, en los diversos hospitales a los que hago prácticas todavía. Y sí me comentan de que, bueno, eso no tienen, ellos solo se encargarían de promoverlo, claro, ¿no? Pero algo para ya decir, esta es una nueva técnica que se debe de implementar, ya tendría que hablarlo con las superioridades, ¿no? Superioridades. Y eso sí requiere papeleo, algo de papeleo en lo que a mí respecta. Y pues yo sí tengo algo de voz de cierta manera, pero para que se, pues sí se solucione, o más bien se evite estos problemas de estar desactualizado, sí tendría que hablar al menos una autoridad superior a mí, como lo dice en el comentario. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta importante respuesta. Y bueno, tenemos otra pregunta que es la de la doctora Guadalupe Aquino González. Y ella habla que si pudieran repetir las tecnologías utilizadas en este último estudio, y pienso por la hora y todo que se referían a la del ECOE. Entonces, no sé aquí, doctor Diego, si quiera decir algo acerca de una manera muy breve. Diego Portillo. Claro, las plataformas que utilizamos para la recopilación de datos y el análisis de las mismas, de manera cuantitativa utilizamos el software de IBM, el SPSS, que nos permitió hacer ese análisis cuantitativo y cualitativo con la plataforma, al igual que el doctor Marcos Enrique Flores González, la Max QDA. Muy bien, muchas gracias. Y también está Álvaro que Acosta que hace un comentario. Dice que me parece que nunca se debe perder el enfoque integral en toda actividad relacionada con la formación de profesionales médicos, lo que se refiere a a la evaluación, ¿verdad? Y también a a la actualización, por supuesto. Y no sé si hay algún comentario para nuestro ponente de la simulación clínica, que ahí me parece que pues realmente la simulación clínica, como lo dijeron también en la primera ponencia, eh, como estrategia educativa le aporta muchísimo a la formación de nuestros médicos, porque justo es precisamente en las etapas formativas antes de la clínica como tal, tienen esta oportunidad y creo que no la debemos de dejar pasar. Entonces, por aquí hay otra más y déjenme ver, está, no, nada más que dice excelente tema, muchas gracias. Y esto se lo dicen al doctor Marco Enríquez. Muchas gracias a todos de verdad. Y antes de, voy a hacerle la palabra al doctor Javi para que nos dé unos últimos comentarios y también el mensaje de nuestro presidente de ANFEM, el doctor Ramón Esperón Hernández. Muchísimas gracias, doctora. Pues es un placer haber estado aquí el día de hoy. Agradecemos mucho por parte del doctor Ramón Esperón y todo lo que forma parte de la ANFEM, del comité directivo, el comité ampliado, las escuelas que nos dan pues su confianza en los trabajos de investigación, en lo que nosotros proponemos a través de los libros, de los congresos. Eh, y pues agradecemos a los participantes del congreso pasado y agradecemos igual a los asistentes que gracias a ustedes pues
todas estas vivencias se hacen mucho más grandes y el compartir las experiencias. De parte del doctor Ramón Esperón, igual les hacemos la invitación para participar en las convocatorias de trabajos libres y de experiencias innovadoras para el noveno Congreso Internacional de Educación Médica. Efectivamente, vi unas preguntas que hablaban sobre este, si hay algún tipo de esquema de las convocatorias y sí, está todo puesto dentro de la página del Congreso. Cuando pueden entrar en anfem.edu.mx, podrán entrar al sitio del Congreso y en la parte convocatorias está toda la información, desde los ejes hasta los formatos del Congreso. Esperamos ver la participación de todos, tanto de los asistentes como pues incluso de los del año pasado, que se animen igual a presentar nuevamente los avances o nuevas investigaciones que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Lo de las constancias están entregando en la plataforma de EduCanFem una vez finalizada la sesión y si se inscribieron igual dentro del mismo módulo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Gaby, y gracias también al doctor Giovanni que nos compartió un proyecto que agrupa justo a los webinars en medicina crítica y simulación. Saludos, y nos deja por ahí el link. Ojalá, yo estoy buscando abrirlo. Ojalá todos podamos abrirlos. Muchas gracias a todos por sus participaciones, por sus comentarios y efectivamente nos vemos el día de mañana. Mañana este seminario concluye. Recuerden, las constancias son individuales, son por seminario, pero sí nos interesa mucho que estén con nosotros, apoyándonos como ahorita hasta el final. Un abrazo y que tengan muy bonita tarde. Hasta luego.